Muy buenos días, mi estimada Valentina. Un gusto nuevamente estar aquí conversando contigo en esta alianza Soci-Kixa. Y hoy el tema que nos convoca y que quiero que conversemos para ayudarle a los empresarios a tener elementos diferentes del análisis es cómo la incertidumbre está paralizando a los empresarios. Y mira que es un tema muy pertinente. Hoy en Colombia estamos en medio de un proceso electoral y lo que uno más encuentra en los empresarios, en las conversaciones con los empresarios es, yo no muevo y no hago nada hasta que no se decida el rumbo político del país. Entonces, esa incertidumbre está dejando a muchos empresarios sin elementos para poder avanzar, para tomar decisiones. Y hoy la invitación va a ser un poco eso, venga, señor empresario, ¿cómo vamos a coger esa incertidumbre y la vamos a volver una oportunidad para nosotros? Que no nos paralice. Obviamente hay elementos externos que no están bajo nuestro dominio, pero al entender que no los dominamos y no depende de nosotros, pues dediquémonos realmente a lo que hace que una empresa tenga sentido, tenga resultados y tenga futuro sobre todo. Entonces, esa va a ser un poco la conversación hoy y siempre, siempre involucrando cómo la solución de SOSI pues viene a arreglar parte de este camino y de esta conversación en los empresarios. ¿Qué opinas, Valentina, de nuestra conversación de hoy? Bueno, Mauricio, muchas gracias por este espacio, por siempre tener estas tan agradables iniciativas. Muy contenta de estar aquí tocando también estos temas que nos competen a todos, porque todos a la final o nos afectamos o nos beneficiamos de lo que esté pasando en el país o en las empresas o en los entornos en donde nos estamos involucrando. Entonces, muchas gracias. La verdad es que la incertidumbre siempre nos ha generado mucha ansiedad, nos ha generado es ese pánico de no, esperemos, mejor, guardemos, hagamos acá. Sí es muy interesante tomar estrategias que hagan que la empresa se mida más en ciertas cosas y analice también esos factores externos que no pueden controlar, pero que sí afectan sus entornos. Entonces sí es importante tenerlos en cuenta, pero no depender siempre de eso y estar esperando a que las cosas tomen rumbos distintos para poder tomar acción y para poder hacer los cambios que se tengan que hacer, porque es que no sabemos qué vaya a pasar. Sabemos que es así, no sabemos qué va a pasar, pero no por eso tenemos que frenarnos y dejar de promover la organización, de promover la estructuración de los procesos bien desde el inicio para que la empresa fluya independientemente del gobierno en el que estemos. Entonces, me parece muy Así interesante es. porque así llevamos a la reflexión a que las personas de verdad tomen las riendas de sus propias decisiones y sus propias empresas, porque nadie más va a venir a solucionar los problemas, lamentablemente. Puede que algunas cosas cambien, puede que otras cosas empeoren, otras mejoren, pero independientemente de eso, son los empresarios los que deben de estar al frente ahí. Entonces, muchas gracias por este espacio. Exactamente. Y mira que con lo que dices, la conversación que te propongo tener hoy, te propongo que sea en varias etapas. La primera, evidentemente, quiero plantear desde nuestro punto de vista como modelo de consultoría cuál es el verdadero problema empresarial que está integrado o tiene que ver con la incertidumbre. Luego hablemos un poco de la confianza como esa capacidad operativa que necesita el empresario para resolver esa incertidumbre. Pasemos a la oportunidad en tiempos de incertidumbre, cómo transformamos esa incertidumbre en una verdadera oportunidad para el empresario y cómo prepararse realmente para que se dé ese cambio. Y en ese orden de ideas, Valentina, lo primero que traigo a la conversación y que quiero poner sobre la mesa para la reflexión de los empresarios es ese verdadero problema empresarial. Hay una, hay un análisis que es un barómetro de confianza, que es una herramienta que se utiliza a nivel internacional para medir los niveles de confianza de la sociedad en las instituciones. En Colombia particularmente se hace esa medición y los datos más recientes a los que tuve acceso son: las personas confían el 34% en el gobierno,
Mira ese porcentaje tan bajito, 34% de confianza en el gobierno. Sí. El 65% de las personas confían en las empresas y el 80% de las personas confían en su empleador. Entonces, cuando uno dice el empresario está paralizado por la incertidumbre, pues yo siento que estamos siendo como empresarios a veces egoístas, porque estamos pensando solamente en nosotros, cuando la sociedad entera está esperando que sea el empresario y su empleador el que genere la transformación, no el gobierno. Mira que la gente misma, la sociedad y las personas a las que se les pregunta en esta encuesta sobre la situación, están esperando es que sea el empresario quien tome acción. Pero los empresarios de manera muy fácil nos dicen, es que mientras haya esa incertidumbre, yo prefiero no tomar decisión. Entonces, creo que ese primer elemento refleja y pone sobre la mesa y de pronto quita ese velo que ha tenido el tema de incertidumbre a nivel empresarial y pone al empresario de cara a ser la persona llamada a solucionar esa incertidumbre, a tomar acción frente a esa incertidumbre. La gente definitivamente no cree en el gobierno. Esto lo que demuestra es que hoy las empresas tienen una gran responsabilidad en construir estabilidad y confianza. Y es lo que la gente está esperando hoy. ¿Cómo te parece la fotografía que nos toma este ejercicio estadístico frente al tema de incertidumbre? Bueno, digamos que sí estoy de acuerdo en que en el gobierno y en el sistema en sí, sí se debe pretender que sí haya un entorno seguro, digámoslo así, seguro, porque nunca nada seguro, pero como que haya más beneficios, que haya más apoyo a las empresas, sobre todo medianas, que son Claro, todas prácticamente en Colombia. Sí estoy de acuerdo que hayan entornos donde se promueva y se beneficie pues a las empresas porque son a la final las que nos dan el empleo y todos esos beneficios. Pero estoy de acuerdo porque está ahí la encuesta de que estamos esperando es de que los empresarios sean los que den ese entorno también de confianza, ¿sí? Digamos que la confianza no se construye en 4 años de gobierno, ni depende siempre de ese gobierno actual ni del que venga, sino que se construye todos los días con decisiones, con el cumplimiento que se dé y con la capacidad operativa que tengan en este instante. Con el tema de las decisiones, siento que todos los días tomamos decisiones, no podemos esperar a que venga el gobierno a salvarnos de todo y que en 4 años haga lo que no han hecho en décadas. Es muy difícil, ¿sí? Entonces, sí hay que tomar las decisiones, hay que estar al frente diciendo, bueno, en este momento tenemos muchos impuestos, ¿qué tenemos que hacer para hacerlo? Tenemos que organizarnos, porque el desorden en las empresas trae que se nos vaya el dinero en cosas que no se debe ir, que se debe priorizar en el bienestar también del empleado, dar entornos de estabilidad, porque uno de empleado también busca eso, un lugar donde uno pueda estar estable, pueda hacer, construir, pueda aportar valor, pero también, ¿cierto? Se le aporte el valor a uno y uno tenga un entorno seguro donde pueda aprender, donde se pueda equivocar, pero uno pueda ahí mismo corregirse y ayudar a que la empresa vaya muchísimo más enfocada en el objetivo que tienen. Entonces yo pienso que con SOS y con Kixa lo que nosotros queremos también es eso, enfocar al empresario en que las empresas, a pesar de la incertidumbre, pueden hacer, tomar decisiones basadas en los datos que tengan dentro de su organización, en la capacidad operativa que tengan actualmente y también en ayudarse con sus colaboradores, en que los mismos colaboradores sean esas personas que digan, vengan, estamos en un proceso difícil en el país, pero si nosotros nos organizamos, si nos comprometemos con esta empresa, a hacer los procesos, a alinearlos, a seguir las indicaciones que nos vayan dando, yo creo que sí se puede construir un entorno seguro dentro de la organización para mitigar esa incertidumbre que se está generando. Entonces, esas estadísticas que nos está diciendo que confiamos el 34% en el gobierno, pues claramente sabemos el por qué y hemos visto las cosas. De todas maneras, así confiemos en el gobierno, debemos desde confiar en los empresarios y en que ellos van a saber qué hacer
porque están asesorándose y están actualizándose en las nuevas estrategias que estamos viniendo con Kixa y Socio. Entonces, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Excelente ese punto que traes a la conversación, Valentina, y siempre gracias por eso. Y lo conecto con lo siguiente. Empezamos esta conversación hablando de la incertidumbre que existe externamente y que los empresarios perciben, y que como ese mayor riesgo es cuando la incertidumbre termina paralizando la toma de decisiones internas. Y la ANDI, que es la Asociación Nacional de Empresarios en Colombia, publicó recientemente una encuesta que dice que cerca del 30% de los empresarios consideran la incertidumbre política y preelectoral como uno de los factores que más afecta el desempeño empresarial. Y, y básicamente la invitación para los empresarios que nos escuchan y nos van a escuchar en esta conversación es: cambiemos la pregunta. Creo que la pregunta no debería ser si hay incertidumbre o no, es qué tan preparada está hoy su organización, su empresa, su modelo de negocio para decidir en medio de esa incertidumbre que ya existe. Y un paralelo que quiero que conectemos con Sosi es: cuando hablamos de incertidumbre externa, hablamos de cosas como las elecciones, la economía, las reformas, la polarización, la inflación. Cuando uno trae esa información a un lenguaje empresarial que le ayuda al empresario a traducir a través de Soci, es cuando yo estoy pensando en elecciones, pues la invitación es: no pensemos en esos temas que no dependen hoy de nosotros. No saber qué clientes son más rentables hoy es más importante que pensar en ese entorno político. Cuando pensamos en economía, el hecho de que tu sistema no tenga indicadores, y sobre todo indicadores que te permitan y te ayuden a tomar decisiones, pues piensa en eso antes de estar pensando en una cosa que no puedes resolver. Cuando estemos pensando en reformas y cosas que hay tanta discusión, ¿por qué no miramos qué tan ordenadas o desordenadas son las ventas que hacemos hoy en nuestros modelos de negocio, en nuestras empresas? El tema de la polarización que llama tanto la atención y es muy mediático, pues la invitación para el empresario es: las áreas de trabajo internas están conectadas o siguen desconectadas. Entonces, ¿cómo trabajamos internamente en eso? Cuando hablamos de inflación, por ejemplo, dejemos de tomar decisiones por intuición y traigamos datos que nos orienten a tomar decisión. Entonces, es un poco de decir, cambiemos la pregunta. ¿Qué tan preparada está su compañía hoy, su organización, su empresa, su pyme o su modelo de negocio para decidir en medio de la incertidumbre? Y esa preparación creo que pones un elemento clave de que es SOSI. SOSI como no solamente como herramienta o como sistema de información, sino como esa consultoría, esa herramienta que le va a permitir al empresario empezar a cambiar su mindset para empezar a entender por qué tiene que empezar a pensar hacia adentro y no esperar a que las cosas vengan de afuera. Exactamente. Por ejemplo, hablabas algo ahorita de lo de las áreas desconectadas. Ujú. Eh, yo he visto clientes, personas, ¿cierto? Que la empresa depende netamente de ellos. O sea, si ellos no están, si ellos les pasa algo porque necesitan irse, algo personal, la empresa colapsa. No pueden hacer, no pueden decidir, no pueden tomar acción en ese momento. Y yo siento que eso también va en la confianza, ¿cierto? De los empleados que tengan, de los Claro, colaboradores que tengan, sí va, pero es importante eso. Si tienes los procesos estructurados, documentados, una única fuente de verdad, que en este caso promovemos OSI, donde puedes manejar todas las áreas de tu empresa ahí, tienes una única fuente de verdad. Tú no necesitas estar ahí detrás de cada una como un policía. ¿Qué hizo? ¿Sí hizo? No, yo ingreso a mi SOCI, ingreso a mi única fuente de verdad, miro indicadores, miro alertas, miro gestión y ahí puedo tomar las decisiones que tenga que tomar. Lo vimos también en la incertidumbre con la pandemia. La pandemia fue algo que a todos nos dejó súper impactados, quietos, paralizados, no sabíamos qué hacer, los empresarios entraron en pánico, muchas empresas cerraron, fue un caos, la verdad es que fue un caos y en el momento no se supo qué hacer porque no estábamos preparados, esa claro. es la, no estábamos preparados,
para una pandemia. Entonces ya lo vivimos, cómo es no estar preparados para la incertidumbre, para el caos, para el problema, pues entonces debemos de organizarnos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos de estructurarnos? ¿Qué debemos de organizar dentro de la casa para cuando llegue ese momento de incertidumbre tan grande, poder no quedarnos paniqueados así, quietos, estáticos, sino reaccionar, saber qué hacer? Bueno, yo tengo esto, yo tengo mis áreas integradas, puedo tomar decisiones con estos datos, ¿qué me falta? Reunir y contar con mi equipo. Es muy importante que en las empresas se cuente con el equipo, no contratar personas porque me cae bien, porque tan linda, porque tan bello, no. Es porque la persona tiene en ese momento la capacidad y las habilidades para estar ahí y yo confío en esa persona. Entonces, y obviamente la confianza se construye, pero si yo tengo un equipo en el que confío, voy a tener una única fuente de verdad que me va a dar esa información para yo poder enfrentar esa incertidumbre. Entonces, la pregunta que Sí, tú tomas ahí es súper importante que no la hagamos, porque listo, no poder controlar el entorno es totalmente normal, lo vivimos hasta en nuestra vida diaria, nosotros no podemos controlar las acciones y las cosas de otros, ¿sí? Pero sí podemos controlar, si no controlamos nuestra operación, ese sí es un problema. eso es así y creo que parte de la iniciativa de esta conversación y el objetivo es ayudarle al empresario a entender que eso que acabas de decir, no controlar el entorno es normal, no controlar la operación sí es un problema. Y SOSI viene siendo fuente de la verdad cuando le permite al empresario estar organizado, entender su modelo desde adentro y enfocarse en eso que realmente puede controlar. Y llegamos al tema que es también importante, que tiene todo que ver con incertidumbre y es confianza. La confianza que el empresario debe generar al interior de su organización. Las empresas son confiables, no por lo que saben contarle al mundo y decir y hablar, sino por la capacidad de operar mejor que tienen frente a otros. Eso genera confianza. Una explicación muy sencilla que siempre hemos hablado desde SOSI es que la confianza empresarial aparece cuando la empresa responde, tiene con qué responder, cuando cumple, cuando mide, cuando coordina, cuando hace entregas mejores o entrega bien y toma decisiones oportunas. Mira los elementos de confianza que sin estar hablando de un sistema de información, traemos a la conversación. ¿Cómo cambiamos la pregunta y cómo empezamos a trabajar desde acá? Los pilares, digamos, importantes de la confianza, tener datos, procesos, sistemas y liderazgo. Aunque a mí me gusta el liderazgo primero. Creo que si empezamos porque el líder, el gerente, el empresario entienda que debe cambiar la conversación y que debe de salirse de esperar a que las cosas pasen desde afuera, organice lo que ya tiene adentro, que tiene sentido, que ya vimos que la sociedad está esperando que sea él el que actúe y no el gobierno, pues tome acción y tome acción mejorando su capacidad de liderazgo, entendiendo los datos, organizando los procesos que tiene que organizar y montando un sistema, que es al fin en lo que le ayuda Stosi hoy en día. ¿Qué opinas de eso, Valentina? De ese No, elemento confianza. esos son los pilares. Yo también diría que el liderazgo es el primero, porque de ahí parte todo. Si tenemos un buen liderazgo, un buen líder, una persona que esté de verdad comprometida y entienda que el sistema, los sistemas son los que nos hacen pues encajar en las cosas y lo que nos hace resolver en el día a día, si tenemos un buen sistema estructurado, pero si ese líder está desconectado, se deja llevar por el miedo a esa incertidumbre, pues eso también se lo transmite a su empresa, a su equipo y no da esa estructura que al fin y al cabo se necesita. Los datos importantísimos, tomar decisiones por datos, no porque yo creo, no porque mi tío le funcionó esto hace 20 años, no. Es porque es lo que está hoy, son lo que me están arrojando los datos, los números y debemos de ponerle cuidado a eso. Procesos Así es. indispensable porque si yo sé cómo se hace ese proceso y lo tengo documentado, tampoco voy a depender mucho de que es que solo esa persona sabe hacer ese proceso. No, no, no. Yo tengo este proceso documentado, lo tengo listo, la persona que llegue va a poder acoplarse
a mis procesos, a mi organización y voy a poder seguir fluyendo como debo serlo, ¿sí? La confianza no es el discurso corporativo, sino la capacidad operativa que tengan en ese Así momento. Por es. ejemplo, tenemos casos rápidos así de que empresas que pierden oportunidades porque sus vendedores no usan el CRM. Pero tampoco entonces nos preocupamos por implementar esa cultura en ellos y esa disciplina Exactamente. comercial que necesitan para diligenciarlo y yo tener esa visión en tiempo real y mis vendedores también sepan en tiempo real cómo van, qué tienen que hacer, qué hay que mejorar, dónde hay que hacer más seguimiento. ¿Dónde están las ¿Sí? oportunidades? Claro, Dónde están las oportunidades, dónde puedo buscar otras oportunidades, porque muchas veces las oportunidades llegan, pero muchas veces también las creamos. Sí, soy fan de claro. que también podemos crear esas oportunidades. Entonces, empresas también donde la operación y la parte comercial no están conectadas. Entonces, cuando, por ejemplo, en estos días en nuestro comité, Sí, en SOSI, hablábamos de que los comerciales deben de confiar también en su equipo operativo, en que si yo le prometo al cliente esto, yo sé que vamos a responder porque confío en mi equipo, porque confío en mis colaboradores también que me van a ayudar a responderle bien a ese cliente, a quedar bien, a generar ese proyecto exitoso que yo estoy prometiendo también. Obviamente dentro de la realidad, ¿cierto? No ir a prometer lo que no se puede cumplir, pero si yo sé que mi equipo está totalmente alineado y estructurado, yo sé que lo que yo vaya a prometerle a mis oportunidades se van a lograr ejecutar. eso es clave y me traes a la memoria una entrevista que le hicieron a Juan Camilo Hernández, el fundador de Of Course. Ellos internamente en la compañía, en algún momento de la historia, empezaron a ver que las áreas eran aisladas y que entre áreas poco se comunicaban y a pesar de que habían invertido en un ERP muy robusto, las áreas pareciera que no se conocían. Y una cosa que empezaron a hacer desde la presidencia de la organización es, hacen comités donde todos van sacando un papelito, donde lo que les toca hablar es de otra área. Entonces, el de operaciones va a hablar de comercial, el de tecnología va a hablar de finanzas, el de gestión humana va a hablar de logística. Eso hace que todas las personas primero se tomen la tarea de entender el proceso del otro. Y si entienden el proceso del otro, pues pueden hablar y entender qué está pasando en esa cadena de procesos. Y ahí es donde Sosi tiene, digamos, hace la magia, que logra integrar todas esas áreas en una mejor conversación. Esos casos que traes me conectan mucho porque el tema de la incertidumbre es un tema a veces que pasamos a la ligera, a veces no pensamos que más allá de eso haya de qué hablar. Mm, Una cosa importante que, hablando de estadísticas y datos, Gartner ha hecho algunos estudios también, porque quiero aterrizarme ya en el tema de cómo todo este tema de incertidumbre y por qué SOSI es una herramienta que proponemos la solución para mejorarlo. Gartner dice que las empresas la proyección de gasto mundial en tecnología es de 5,43 billones de dólares. Es decir, lo que las empresas están pensando a futuro hacer en inversiones en tecnología, en inteligencia artificial, en automatizaciones, en digitalización, en integración empresarial. Pero un empresario normal, al leer esto, diría, hay que comprar tecnología, hay que pagar la suscripción de ChatGPT, hay que comprar computadores, hay que invertir en un software. Pero la interpretación correcta, cuando uno se detiene y piensa que hay de profundidades, las empresas están fortaleciendo su capacidad de decisión. Y creo que ahí es donde SOSI deja de ser un simple sistema de información para hacer una herramienta que te ayuda a tomar decisiones. ¿Sí? Exactamente, porque frase poderosa que tenemos aquí en que queríamos traer pues a este webinar es que las empresas más competitivas no están esperando estabilidad absoluta, porque la verdad es Ujú. que no sabemos si pase, ¿cierto? Estás construyendo capacidad operativa. Eso es lo que Exactamente, venimos impulsando exactamente. y lo que de verdad tratamos de
de transmitirle a todos nuestros clientes, todos los prospectos, las oportunidades de conversación que tenemos con las personas, es eso, es entender que primero estructuremos, primero organicemos y después ahí sí pasemos a llevar todo ese orden a un sistema de información, a una plataforma, a un ERP, donde ya el orden sí se vea. Pero si yo compro el software pensando que ya, estas son las soluciones a mis problemas, voy a pasar todo el desorden que ya traigo de daños anteriores el tiempo que sea, lo voy a poner en el software y eso me va a generar más desorden y no voy a aprovechar al máximo la tecnología. La tecnología no hace magia, la tecnología es una herramienta que nos Así ayuda, es, que nos potencializa lo bueno y también nos puede potencializar lo malo, porque si yo estoy desordenada, voy a seguir exactamente, así. exactamente. Y mira que McKinsey, para conectar eso que acabas de decir, lo ha dicho con claridad y de cierta manera con vehemencia. Las empresas que más valor capturan no son las que más herramientas compren. Lo que realmente funciona hoy en los empresarios es la capacidad de rediseñar procesos, que lo hablábamos ahora, la capacidad de integrar áreas, cómo hacemos que las áreas conversen y se entiendan, cómo gobernar los datos, que es un tema que es muy fuerte en SOSI, y cómo vamos a alinear el liderazgo, que nuestro querido fundador Lucas nos dice cómo vamos a bajar la mente del empresario hacia abajo, es un poco la alineación del liderazgo. La tecnología sola no transforma empresas, pero la claridad sí. Entonces creo que ese elemento cierra el capítulo de decir, ya sabemos que la incertidumbre puede dar miedo, nos puede paralizar, pero ¿cuáles son los elementos que tenemos para volver la incertidumbre una oportunidad? Eh, para ir terminando y para cerrar esta buena conversación, Valentina, yo quiero que nos vamos directamente a por qué estamos acá y por qué proponemos que nuestra herramienta, nuestra solución es la mejor manera para que el empresario salga de la incertidumbre. Sí, bueno, pues digamos que hay que entender cómo prepararnos realmente Ujú. para estos procesos, ¿sí? Entonces, ¿cómo construye una empresa capacidad para decidir mejor? Entonces, digamos que en nuestro lado, los dos con Kixa y Sosi tenemos muchísimo que aportar. Kixa, por ejemplo, estrategia, alineación de todo el equipo, del gerente, sobre todo del founder, ¿sí? Modelo de negocio, gestión del cambio, muy importante porque es que debemos de entender que el mundo cambia todos los días, somos seres humanos que cambiamos, que evolucionamos y hay que adaptarnos a los cambios, no podemos simplemente quedarnos ahí, esperar a que nos saquen, no adaptarnos, decidir, gestionar, claridad organizacional, ¿cierto? También importante. SOSI, por ejemplo, también venimos con una metodología Strack, que la estamos ya empezando a promocionar para que la conozcan, porque de pronto no la habíamos tenido tan estructurada antes para comunicarla, pero siempre había estado, ¿sí? Entonces, de los 5 pilares de las empresas, más adelante vamos a hablar de eso, pero entonces también aporta el CRM, el ERP, la única fuente de verdad de la que hemos hablado, esa integración entre las áreas, esa integración entre los datos, automatización de procesos, importante para gestionar mejor el tiempo, analítica, los datos nos dan La esa B. toma de decisiones y la trazabilidad, que también es la que nos hace tener en cuenta todo lo que ya hemos hecho y para podernos proyectar hacia dónde vamos. Esa trazabilidad es súper clave. Entonces no se trata de digitalizarnos por moda, porque ya el punto es digital, sino que se trata de construir Sí, una empresa más confiable y preparada para lo que se venga. eso es súper clave y me conecta mucho con lo siguiente. La invitación para los empresarios, como decíamos ahora, es cambiar la conversación. Cosas que suceden hoy es que decido tarde o porque no tengo elementos, pues la invitación es empiece a decidir con datos. Depender de personas está bien, sí, pero es mejor tener procesos, por lo que tú decías ahora, independientemente de la persona que haga el proceso, pues el proceso está documentado, está claro y se puede hacer la trazabilidad completa.
Una empresa normalmente opera aislada porque las áreas no se conversan, pues empieza ese señor empresario, dueño de empresa y gerente a ver qué tiene que hacer para integrar las áreas, cómo hacer para que las áreas se comuniquen. Vivir pagando incendios, que es otra parte de la conversación de la incertidumbre. ¿Yo a qué horas voy a Terrible. solucionar las cosas? Porque me la paso apagando incendios. Pues anticipe escenarios. Es capaz de prever con lo que ya tiene qué puede pasar a futuro y empiece a rayar sobre eso, empiece a pensar sobre eso. Y básicamente el mensaje al final es, las elecciones van a pasar, el ruido va a cambiar de forma, el mercado seguirá moviéndose, pero la capacidad de su empresa para decidir mejor, eso sí se puede empezar a construir desde hoy. Y aquí están los elementos que tiene que tener en cuenta para esa conversación. ¿Cómo quieres cerrar esta conversación, Valentina? Exactamente. Sí, hay algo, una frase clave ahí para el tema de los incendios que hemos estado también promoviendo en nuestras conversaciones es un gerente o un founder no debería estar apagando los incendios, sino creando el sistema para que el fuego ni siquiera comience, ni siquiera se propague, Eso, porque debemos desde plantearnos escenarios, posibles escenarios que podemos tener y tomar decisiones antes para que eso no suceda, ¿cierto? Es súper importante. Entonces, lo que estabas diciendo, nosotros, la invitación siempre es, haga un diagnóstico de madurez empresarial, haga un diagnóstico de cómo está su empresa hoy, tiene información confiable para decidir, su proceso comercial es medible realmente, sus áreas están integradas o cada uno hace lo que quiere por cada persona, pueden anticipar los riesgos de verdad, ¿sí? Y sus sistemas soportan el crecimiento porque muchas empresas colapsan, es porque están vendiendo mucho. ¡Qué fantástico! ¡Qué bendición que estén vendiendo! Pero deben de estar preparados, deben de tener una estructura firme para soportar ese crecimiento, porque entonces venden, 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 pero llega un momento en el que por el desorden, por la falta así de es. trazabilidad y de conexión entre las áreas. Entonces, las empresas crecerán en los próximos años, no serán necesariamente las que tengan más certeza, sino serán las que desarrollen mejor capacidad para decidir. Entonces esa es la invitación, háganse esas preguntas, nosotros véanos a nosotros como un aliado estratégico, no como un proveedor, sino como un aliado estratégico que ve la empresa desde una visión más holística, desde un ángulo, una perspectiva más amplia, que los puede ayudar también a tener esos datos, esa trazabilidad para el cambio. Excelente cierre, ahí no hay nada más que decir, sino que si el empresario quiere tener esta conversación con nosotros, simplemente levante la mano y conversamos. Valentina, Exactamente. gracias. Aquí Gracias estamos. siempre por tu Gracias a tiempo. ti. Súper bueno Nos ese vemos en espacio. nos vemos en una siguiente oportunidad y esperamos que esta conversación le sirva a los empresarios para realmente cambiar los resultados. Exactamente. Muchas gracias a ti, Mauricio. Nos A estamos ti, hablando. que Chao. tengas un lindo día. Gracias. Hoy